En el año 2000, la victoria del opositor Vicente Fox en los comicios más limpios y democráticos de la historia de México convirtió a Ernesto Zedillo Ponce de León en el último de 15 presidentes consecutivos del PRI, dando con esto inicio a la alternancia y apertura democrática en México. En la administración del entonces presidente José López Portillo se aprobó la llamada Reforma Política de 1977, la cual implicó una importante serie de cambios legales promovidos en México por el destacado político e intelectual Jesús Reyes Heroles, desde su cargo de secretario de Gobernación en dicho gobierno. El objetivo era comenzar el proceso de transición democrática en el país de un esquema de partido hegemónico a un modelo de efectivo pluripartidismo, mismo que se prolongaría por más de 2 décadas, junto a sucesivas modificaciones en la normatividad e instituciones electorales, hasta alcanzarse la conformación de una mayoría opositora en la 57 legislatura de la Cámara de Diputados en 1997 y la alternancia en la presidencia de la República el 2 de julio del 2000. El 2 de julio del año 2000, México experimentó por primera vez en toda su historia una alternancia pacífica del poder, lo que implica un hecho simbólico que marca el cambio de régimen. Si bien esta transformación no empezó ni terminará ese día, se trata más bien de un proceso muy lento y singular, que se explica a partir de la peculiaridad del régimen priista que para mantener su dominación recurrió en mayor medida a la institucionalidad política y en mucho menor grado a la represión directa. El 1 de diciembre de 1994, Zedillo tomó posesión de su mandato. Sin embargo, ahora el PRI del 94 ya no era el mismo partido hegemónico que durante más de medio siglo había empleado los mecanismos de la democracia a su capricho. Tal condición había empezado a cambiar en las elecciones de 1988, y ahora el PRI se presentaba como un partido simplemente predominante o mayoritario. Al llegar a la presidencia, Zedillo se había comprometido a continuar las reformas electorales y, por tanto, centró sus esfuerzos en asegurar la transparencia de los comicios y la completa imparcialidad del IFE. En el año de 1997, en los comicios capitalinos, el gran vencedor de la jornada fue el PRD, cuyo líder, Cuauhtémoc Cárdenas, arrasó con el 47.6% de los votos en las primeras elecciones a la jefatura de gobierno del Distrito Federal, centro de poder muy importante dado el peso demográfico y político de la capital. Zedillo en este insólito suceso se apresuró a felicitar a Cárdenas y añadió que en el futuro ya nadie podría tachar al PRI de ser un partido de Estado. Ciertamente, los comicios de 1997 permitieron apreciar la articulación de un nuevo sistema en el que la competitividad partidista era real, y lo que antes era inimaginable, ahora era un supuesto posible: la alternancia en el poder federal. En una línea de verdadero diálogo político, se inscribió el Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea, firmado por Zedillo en Lisboa el 23 de marzo del 2000, que figuró como el capítulo comercial más ambicioso del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación. La voluntad de México de acercarse al viejo continente durante los años de Zedillo incluyó la cooperación en temas extraeconómicos como los derechos humanos y la alternancia democrática, temas que eran únicamente cuestión del gobierno mexicano y que al ser expuestos hacían peligrar la soberanía del país. De cara a las elecciones presidenciales del 2000, que se anticipaban como las más trascendentes en la historia reciente de México, el 4 de marzo de 1999, en el 70 aniversario del partido, Zedillo anunció un proceso de reformas primarias al interior del PRI para la designación del candidato a la presidencia, que ponía fin al histórico dedazo por el presidente saliente. Zedillo esperaba, con este ejemplo de democracia interna, convencer al electorado de que el PRI seguía siendo la fuerza política más capacitada del país para sacarlo de sus problemas, teniendo además presente que la economía proseguía su buen rumbo. Sin embargo, pesó más el profundo deseo de cambio de los ciudadanos. En la jornada del 2 de julio del 2000, el entonces candidato priista Francisco Labastida cayó derrotado con el 35.3% de los votos ante el panista Vicente Fox Quesada, que obtuvo el 42.9%.
El sensacional resultado fue rápidamente reconocido por Zedillo, que llamó a una transición ordenada y ofreció su colaboración al presidente electo, con el que se reunió a las pocas horas. Las felicitaciones internacionales se dirigieron a Fox, pero también a Zedillo, por haber hecho posible un proceso electoral transparente y libre de los característicos episodios de fraude institucional. En opinión del expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, observador principal del proceso, las elecciones fueron casi perfectas. El 1 de septiembre, siguiente a Zedillo, en su último discurso a la nación, declaró sentirse satisfecho porque bajo su mandato México había completado su viaje hacia la democracia. El 1 de diciembre hizo sesión de la banda presidencial a Fox en una ceremonia que contó con una nutrida representación internacional. Muchos estudiosos de los regímenes autoritarios y de las transiciones políticas contemporáneas han señalado que el cambio de fondo aún está por darse. También en el país es tema de debate el localizar la fecha simbólica del inicio de este proceso, del origen de la transición. Hay unos que dicen o encuentran la fecha simbólica en el 2 de octubre de 1968, otros en 1983, cuando la derecha democrática del norte de México le arrancó efectivamente una parcela del poder al monopolio político del PRI. Muchos estiman que el inicio del proceso fue el 1 de julio del 2000. Lo cierto es que la presencia de un régimen de libertades democráticas incrementa el pluralismo y las posibilidades de alternancia en el poder, mediante los diversos partidos y demás asociaciones políticas. Sin la presencia de estas condiciones mínimas de libertad democrática, esto no podría darse. En consecuencia, estos principios subyacen al de soberanía, pues en ella se plasma la asociación práctica existente entre libertad y democracia, factor determinante para encaminar a un país en la vía de la modernidad y justicia.